Muy bien. Estamos todos en la semana, con el favor de Dios, les va a llegar el cuestionario del examen. El cuestionario del examen para que tengan por lo menos unos 5 días para estudiarlo, para repasarlo, porque de este martes que viene al próximo ya haremos nuestro especial de bibliología, que lo hago llegar. Quiero también ya tener las calificaciones de sus tareas para que las revisen, para que vean si faltaron, si no faltaron, si estamos bien ahí en eso, y platicarlo, discutirlo. Si usted tiene algo que señalar acerca de sus asistencias o inasistencias, cualquier pregunta acerca del examen, estamos a la orden. Es sencillo lo que hemos visto, pues ustedes lo han aprendido, y un repaso general pues no les va a caer nada mal. El examen va a ser de lagunas, elección múltiple, preguntas, respuestas. No va a haber libros abiertos, va a ser a libro cerrado. Por eso se les va a dar con tiempo para que ustedes lo estudien, lo repasen, lo retengan y puedan sacar adelante su examen ya el día de este martes que viene, no el que viene al otro, y estar concluyendo, estar cerrando este curso. No hay ninguna duda de esto. Como profe, usted nos va a mandar el examen y nosotros lo vamos a contestar, pero sin ver el libro. No, eso es lo que no. El examen en realidad no se los voy a mandar, les voy a mandar las preguntas que van a venir en el examen para que las estudien. Ah, ok. ¿Y luego el examen no lo va a hacer oral o cómo va a ser? Y el examen se les aplica ese... ¿Me muteé? No, sí se escucha, profe. Y el examen ya pues se les va a aplicar ese día señalado, nada más. Dios nos guarde. Gracias, profe, sí. ¿Cómo les fue con las lecturas adicionales de esta semana? ¿Cómo la ven con Roma? Estaban confusas, ¿no? Perdón. Estaban algo medio enredosas. Bueno, para mí porque nunca he estudiado eso, ¿no? Roma siempre lo confunde todo. Siempre lo enreda todo. Bueno, en la primera página de las lecturas adicionales vemos cómo pues ellos han querido poner su tradición a la par de la escritura. Ese fue el parteaguas en la Reforma cuando se habló de la sola escritura, donde la proclamación fue: la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para guiar a las personas a los pies de Cristo y al conocimiento de Dios. La sola escritura proclamaba que cualquier persona era capaz de leer la escritura y entenderla para su salvación. Esta declaración dejaba abierto dejaba el entendido de que la escritura también es necesaria estudiarla, ¿no? Para una mejor comprensión y profundidad de la misma, pero para la salvación cualquier persona puede leerla y entenderla
para su salvación, cosa que pues Roma niega. Necesitan la tradición. Si nos remontamos un poquito hacia atrás, ya no en el caso de Roma, algo muy parecido que podemos ver es el asunto judaizante también, como la prédica era la salvación por fe y no por obras, y detrás de Pablo iban los judaizantes diciéndoles a los convertidos que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, que más que la ley de Moisés, sus tradiciones judías. Estamos hablando de la tradición como algo muy fuertemente arraigado en el corazón de las personas, y que no es fácil deshacernos de ello. Esta semana pasada trajeron por fin ya las cenizas de mi hermano de acá de Nogales, Arizona, y me tocó compartir con ellos el mensaje, la palabra. Unos días antes el Espíritu Santo me estuvo ministrando mucho, porque yo no quería realmente hacerlo. Por un lado se me hacía difícil, por otro lado una mezcla de las dificultades que me representa predicarle a mi propia familia, mezcla de sentimientos de molestia por sus mezclas, por sus tradiciones, pero el Espíritu Santo me estuvo convenciendo de que era una excelente oportunidad para compartirle a mi gente, a mi familia, y pues oré y dependí, hice todo lo que de mi parte podía, pero me volví a dar cuenta del poder que tiene la tradición en la mente y corazón de las personas, ¿no? Cómo la tradición se hace valer por encima de la palabra. Eso le sucedió a los judíos, eso le sucede a Roma, incluso a nosotros mismos nos sucede. Si somos honestos y no tenemos el debido cuidado, muchas veces la tradición prevalece por encima de la Escritura. Somos personas que venimos de un mundo arrastrando cosmovisiones de cosas. Por ejemplo, usted se va a reír un poco de esto, ¿no? Pero cuando éramos niños, mi mamá nos decía que tomáramos mucha agua al acostarnos, porque dormidos la palomita podía tener sed y salirse de nosotros e ir a beber agua, y un gato se la podía comer y amanecíamos muertos. Así es que preferíamos amanecer nadando, pero que no nos fuera a comer la palomita un gato, ¿no? Y la tradición por encima. Entonces, a medida que cuando conocemos al Señor, hay un proceso en unas partes de nuestra vida. Nuestra salvación es instantánea, eso sin duda, pero nuestro cambio en algunas áreas es instantáneo, pero hay áreas que en algunos de nosotros no cambian en toda la vida, ¿no? A menos de que le pongamos todas las ganas y que sustituyamos nuestras propias cosmovisiones que traemos de donde Cristo nos rescató y las sustituyamos por una cosmovisión bíblica.
Opiniones, hermanos, de la lectura de este asunto que estamos hablando. Nadie dijo nada. Yo. Ay, otra vez. Ahora yo tengo que subir el volumen. Pues así como dijo Juan al principio, estaban como revueltas la lectura, ¿no? Porque no, era complicado, pero lo que entendí ahí era que la Biblia es tan suficiente que la gente que estudia la Biblia se da cuenta que lo que dice la tradición, pues no es lo real, ¿no? Y daba algunos ejemplos que la tradición romana tiene y que la Biblia es bien clara como los ídolos, ¿no? De que no puedes inclinarte a otros ídolos, pero la gente se va, como dice usted, con la tradición, en lugar de estudiar la Biblia y ver que eso no es lo correcto, se van con las tradiciones que tienen tan arraigadas, y luego cuando esa gente llega al cristianismo es lo que más les cuesta soltar, ¿no? Por todo lo del tiempo que llevan haciendo y practicando esta tradición. Ok, muy bien. Es que la tradición es nuestra comodidad. La tradición nos hace sentir cómodos, nos hace sentir en nuestro hábitat, ¿no? Y la escritura nos confronta. La escritura, ¿quién no se ha sentido confrontado por la escritura? Desafiado por la escritura. La escritura nos señala y nos muestra como en un espejo, como dice la escritura, ¿no? Misma, tal lo que realmente somos, no lo que nosotros decimos o queremos presumir que somos, ¿no? La tradición sí nos da bajío, pero la palabra de Dios nos confronta y eso pues resulta incómodo. También si les hablo así un poquito de los procesos teológicos. Por ejemplo, nada más dos corrientes teológicas, una la de la liberación y la otra del genitivo. La de la liberación, pues ya es de los 60s, de la década de los 60s, y comienza con el movimiento de la liberación femenina, y los movimientos sociales de la pobreza que hay en América Latina. Y todos los postulados teológicos que hacen estos teólogos están fundamentados en una experiencia social, en lo que ven, en el aspecto o en el plano social. Ahí están fundamentados sus estudios y sus postulados teológicos. En el caso del genitivo, pues el movimiento de la liberación femenina que comienza por ahí en los 60, que posterior se convierte en feminismo. Hoy en nuestros días, pues no hay país que no tenga agenda para estar trabajando en la paridad de género, ¿no? Y a eso se le llama, están más que nada las teólogas del movimiento feminista, o teólogas del genitivo, que también sus declaraciones y postulados teológicos están fundamentados en la experiencia que la mujer está teniendo ante una sociedad machista, controlada, regida, dirigida, liderada por puros varones, y las mujeres están exigiendo sus derechos, su posición, ganar igual, tener mismas oportunidades. Incluso en la agenda estaba viendo que hay ahora para este año, es que el trabajo doméstico se considere como un trabajo de paga también. O sea que a mi esposa yo le tengo que pagar por estar ahí
abajo, me dan ganas de decirle yo chambeo y tú vete a dar la vuelta y yo me quedo aquí en la casa, ¿no? Son cosas así. Entonces tienen unos postulados teológicos, hablan de Dios, pero desde una perspectiva, como dije en el caso de la liberación, desde una perspectiva social, en el caso del genitivo, desde una perspectiva donde dice que las mujeres son abusadas, donde dice que las mujeres son explotadas, violentadas en muchos sentidos. Y desde esa perspectiva hablan de Dios, pero nunca desde una perspectiva bíblica. Por lo tanto, no es una teología bíblica fundamentada 100% en la Biblia, sino solo de ideas que se les han venido a la cabeza por lo que miran en su contexto social, ya sea en la teología de la liberación o del genitivo, que es el feminismo, todo ello. Entonces ninguno de ellos es ateo. Yo insisto mucho, ninguno de ellos es ateo. No tienen problemas con la existencia de Dios, tienen problemas con este libro. Tienen problemas para aceptar este libro como una autoridad final, como el que tiene la última palabra, como lo que dice este libro, que es la palabra de Dios, que no erra, que no se equivoca, que es infalible, que es inerrable. Ahí es donde ellos tienen el problema y mejor lo hacen a un lado y establecen sus propios razonamientos por encima de la palabra. Es algo igual parecido con el asunto de la tradición. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera? Muy bien, nos vamos a la página 106 del libro de texto. El protestantismo se levantó en el siglo XVI en relación a tal declaración y enseñanza de la Iglesia romana, es decir, donde querían establecer la tradición al mismo nivel o eran tan osados que querían ponerla en un nivel más elevado que la misma palabra. Entonces el protestantismo se levanta en la Edad Media. La mayoría dentro de la iglesia han creído que la Biblia y la tradición de la iglesia enseñan lo mismo, o por lo menos son doctrinas complementarias, pero así que Lutero y otros estudiaron la Biblia con un cuidado más grande y profundo que lo que la iglesia lo había hecho por siglos, ellos empezaron a descubrir que la tradición actualmente contradice la Biblia. La tradición contradice la Biblia. Ellos descubrieron que, por ejemplo, ¿están conmigo en la lectura? Me refiero a la página 106. Número 1, hermana Yuri. Dice, la Biblia enseña que el oficio de obispo y presbítero son el mismo oficio. Tito 1, del 5 al 7. Pero la tradición dice que son diferentes oficios. Entonces, ahí Pablo, diciéndole a Tito, le está diciendo que tanto obispo y presbítero, ambos son servidores del Señor, vienen a hacer lo mismo, pero Roma hacía distinción de niveles con estos títulos. Eso fue lo que descubrieron. En la 2 Leví, ¿qué más descubren? La Biblia enseña que todos han pecado excepto Jesús. Romanos 3 del 10 al 12 y Hebreos 4 del 15. Pero la tradición dice que María era sin pecado. Fíjese nada más, la contraposición que Roma defendía, la tradición y la Biblia son una misma cosa. No, son cosas contrapuestas.
diciendo que sí había otra persona más sin pecado. Número 3, hermana Linderman. La Biblia enseña que Cristo ofreció su sacrificio una vez para siempre. Hebreos 7:27, 9:28 y 10. Pero la tradición dice que el sacerdote sacrifica a Cristo en el altar en la misa. Muy bien. ¿Qué les parece esto? Sacrificar a Cristo 2, 3 veces al día y todos los días. Cuando la Escritura enseña que una sola vez y para siempre. ¿Sí? Número 4. A ver cómo estamos aquí. Hermana Margot. Amén. Número 4 dice, la Biblia dice que nosotros no nos debemos inclinar a una estatua. Éxodo 20 del 4 al 5, pero la tradición dice que nosotros debemos inclinarnos a estatuas. Estamos viendo, por un lado, la Escritura y la tradición. Escritura, tradición. En número 5, hermana Ponce, pastora, buenos días. Está muteada, pastora. No la oigo. ¿Estoy muteado yo o la hermana? No, soy yo, tanto que me estaba esforzando, perdón. La Biblia, número 5, la Biblia dice que todos los cristianos son santos y sacerdotes. Efesios 1:1, Primera de Pedro 2:9. Pero la tradición dice que los santos y sacerdotes son una casta especial dentro de la comunidad cristiana. Ajá. Y la Escritura nos enseña que nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Que los cristianos somos santos y sacerdotes de nuestro hogar. Pastor Juan Carlos, número 6. La Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y Primera de Timoteo 2:5, pero la tradición dice que María, al igual que Jesús, es mediadora. Me río porque hace poco, pues estas son cosas, ¿no? Pues las estamos platicando aquí entre nosotros y cuando nosotros evangelizamos y compartimos el mensaje de Dios, pues debemos de ser más inteligentes y sabemos también que a veces tocamos partes sensibles y hablamos de estas cosas, pero aquí iniciamos una nueva obra en Guatabampo, se está levantando una segunda iglesia y pues los hermanos aquí que trabajan, pues son personas apasionadas por Dios y que quieren ganar esa colonia para Jesús y le están echando todas las ganas y en su pasión y todo para el lado de donde estaba donde está el terreno donde se está haciendo la obra. Alguien tenía a Malverde y a la Virgen de Guadalupe, pues empezaron a pintar el área los hermanos, los postes del cerco y todo, y se llevaron parejo a Malverde y a la Virgencita, ¿no? Y allá se hubiera visto cómo se puso la cosa ahí. Gracias a Dios no hubo una trascendencia más allá. Dije, aquí fue el acabose de esta obra y nos pusimos a orar. Ahí no, los hermanitos contentos porque habían tenido unas victorias sobre Baal, ¿no? Sobre los Baales y nosotros acá orando, Señor, ayúdanos porque no sé si la gente, no, la gente sigue yendo, está increíble. Pero bueno, eso es lo que enseña la tradición y tenemos que entender que pues la tradición ha sido algo usado para venir a cegar también el entendimiento de la gente. Hay tradiciones buenas, pero también hay tradiciones malas. También tenemos que reconocer,
las buenas tradiciones. Y si nosotros hemos de tener tradiciones, pues que sean de las buenas, que bendigan, ¿no? Pastor, Que lleven a las personas a los pies de Jesús, a conocer la palabra, a hacer buenas acciones, buenos trabajos. Sí, alguien. sí, el pastor Juan Carlos tiene una opinión muy, muy buena acerca de la tradición. Apenas iba a comentar y dije, Levi va a comentar acerca de lo que yo puse. Es que hace unos días llevo a entrenar a mis hijos a un campo de fútbol que justo enfrente está una iglesia de católica de piedra. Bien hermosa la iglesia. Está hecha de piedra totalmente. Y entonces yo estaba analizando, siempre que voy, digo que veo que la iglesia está igualita. O sea, durante años y años la iglesia católica sigue igual, de la misma forma, no cambia para nada. Y entonces me empecé a analizar, yo dije, qué increíble que la gente siga siendo tan devota a eso y que no sea movida por tendencias y por cosas. Y yo comparé la iglesia cristiana y la católica. Y nosotros los cristianos somos tan movidos a tendencias que marcan hombres y que luces y que humo y que todo el rollo ¿no? El show de la iglesia. Y yo me puse a analizar y me senté y dije, no es cierto, qué increíble que la iglesia católica sin mostrar nada de eso, sin dejarse contaminar de nada de eso, de tendencias, sigan siendo con tanta devoción a eso, a las tradiciones y a las costumbres, y nosotros tengamos que implementar ciertas cosas para poder traer y decir, no, es que ya esto ya no se debe de hacer, ¿no? Es de la vieja escuela, ¿no? Y ahora tengo que usar otras cosas porque eso es la nueva iglesia. Así debe de ser la iglesia, ¿no? Y yo puse una comparación en balanza y dije, nos hace falta devoción a lo que creemos, ¿verdad? Y esa fue mi conclusión. Nos hace falta devoción a lo que creemos y no movernos, y que lo único que creemos es que la Biblia es la verdadera, es lo que nos debemos de guiar y no ser movidos por corrientes o por tendencias o por nuevas, ¿no? Esa fue mi enseñanza esta semana pasada. Claro, es muy interesante, por eso la lectura de esta semana, tratar de venir y pues aprender un poquito de las tradiciones, y obvio, no condenar así a priori una tradición, sino ser más cautos y ver, como decía al principio, hay tradiciones que no tienen razón de ser, que solo son para mantener engañadas a las personas, para fomentar las tinieblas en su mente, en su corazón. Pero hay buenas, por otro lado hay tradiciones que son buenas, que ayudan a mantener encendida el fuego de la fe, el amor por la palabra, la pasión por Cristo, por las almas, por pastorear, por liderar, por guiar, por sacar adelante una visión y misión de una iglesia en particular. Es un buen punto a analizar, a considerar, a estudiar la tradición, saber lo que es malo, como dicen, pues desecharlo, y lo que es bueno, pues mantenerlo, conservarlo acá con nosotros. Y ahí... ¿Hay algún libro donde esté escrita la tradición a la que nos estamos refiriendo? O sea, así paso por paso en español. De la Iglesia Católica, sí, hay algunos, no solamente uno, hay varios. Hay varios libros, pero bueno, ya hablando del libro, si hubiese un libro oficial donde está todo
posiblemente ellos lo tengan, pero no, eso sí no sabría decir, pero sí como lo que tenemos aquí que nos están diciendo de las tradiciones y todo eso, sí hay buenos libros de esto. Es que Vani mencionaba las clases pasadas, precisamente creo acerca de algo de eso, pero él mencionaba un libro antiguo, pero no me acuerdo, la Torá o algo así, ¿no es? ¿La qué? Algo mencionaba como cuando hablas como de la Torá o algo así, de un libro. Bueno, de la Torá, pero es un libro de tradición judía, no católica. Son diferentes. Sí, sí, sí. La tradición católica es como una adaptación que hizo Roma a todo eso, porque de ahí viene, supongo, ¿no? O son costumbres totalmente... No, fueron cosas para justificar sus doctrinas erróneas de la Iglesia Católica. Ok. Como lo vemos aquí, de que los sacerdotes y los obispos son diferentes rangos, la Escritura nos enseña que son iguales, la tradición enseña que María nació virgen, nació pura, por obra del Espíritu Santo también, y ascendió al cielo como Jesús, y la Escritura desmiente esa tradición. Entonces, es una tradición propia de la Iglesia Católica ya del año 400 acá. Ok, sí tenía esa duda. Sí, venía desde entonces de los judíos y fue como que una adaptación de Roma, pero pues ya entiendo que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, sí. Son dos cosas completamente diferentes. Vamos a irnos a la página 109 y estamos en la lección 9 ya. Perdón. ¿Alguien? Antes de avanzar, yo quisiera hacer una pregunta. Usted comentó ahorita que hay tradiciones buenas y hay otras tradiciones que no son buenas, pero que debemos de aprovechar las buenas para alcanzar almas para Cristo, para darle honra a nuestro Dios. ¿Podría mencionar una tradición que se pueda decir que es buena y que la podemos usar para extender el reino de los cielos? Ok, hermana, mire, por cuando me refiero a tradiciones buenas, no solamente, no necesariamente me refiero a alguna tradición católica, que seguramente la tendrán. Ahorita no viene a mi mente, pero pensemos en una tradición nuestra. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestra tradición es Guatabampo Impacto. Es nuestra tradición de cada año. Y nuestra tradición... Sí. Una de las tradiciones que ellos manejan en la Iglesia Católica es increíble que carecemos los cristianos. Ay, Dios santo. Respeto cuando llegamos a la iglesia. Se ponen a chatear, se ponen a jugar, se ponen a gritar los chamacos y se ponen con sus gorras, todo. O sea, es un refuego. Y ellos, o sea, llegan ahí los señores por más narcos que sean, tienen una reverencia increíble al lugar donde ellos creen que ahí está Dios y que ahí buscan a Dios. Eso es increíble. Y todos respetan ese lugar de una manera tal. Y es tradición. Bueno, entonces sí, hermana Vicky, ahí está una tradición buena que menciona el pastor Juan Carlos. Otra, la que yo le mencionaba, en nuestro caso, Guatabampo Impacto, e incluso que esa tradición la hemos llevado a evolucionar, ¿no? a mejorarla aún, pero es nuestra tradición, entre otras que podríamos mencionar, que si usted revisa su tradición de iglesia, y es bueno ponerle atención porque incluso esa tradición, lejos de morir, la mejoramos
y la hacemos vivir y hacemos que sea más efectiva para la honra y gloria de Dios. No sé si me explico, hermana pastora Vicky. Sí, sí se explica, y también pues yo difiero poquito porque esa más bien vienen siendo como culturas, educación, el hecho de que la gente entra a la iglesia católica y pues no tienen un Dios vivo, no, ellos ofrecen la ceremonia como muerta y están así serios y todo, pero por dentro no tienen esa libertad de adorar a un Dios vivo. Por eso Sin duda. tengo una poquita de duda en lo que es una tradición, lo que es una cultura, lo que es la educación también de las personas que son un poquito diferentes en los diferentes lugares. Desafortunadamente también hay iglesias cristianas donde hay mucho orden, pero por dentro también están así bien desordenados. No sé. Pues dicen, estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. No, pues tradición es la mezcla de cultura, educación. De cultura y educación. Todo ello. Amén, amén. A lo mejor Amén, la pastor. tradición nos evoca como rituales, ¿no? Sí. Pero en realidad la tradición es doctrina también, que es errónea y diferente a la que nos enseña la palabra, ¿no? Ajá. Es un tipo de doctrina que se les enseña, como eso que mencionabas de si María tuvo un pecado. No habla de ninguna acción que nosotros hacemos, es simplemente una enseñanza que viene de la tradición, no de la palabra. ¿Sí, no? Esa es como la diferencia, sí es mezcla de cultura, enseñanza y todo eso, pero no necesariamente tiene que ser una acción, pues como que siempre que se pasa a un lado del Santísimo se tienen que reverenciar y todo eso. Creo que a eso se refiere la pastora Vicky, que eso es como nuestra cultura o educación. Más bien la tradición es lo que enseñan aparte de la palabra, ¿no? Ajá. Sí, Ok. queda más entendido. Amén. Muy bien. Nos vamos a la página 109, donde estamos hablando de orígenes de la Biblia y traducciones. Quisiera yo que leyéramos todos la primera parte desde orígenes de la Biblia y traducciones hasta el punto 1, historia de la Biblia en inglés. Esta parte, desde la Biblia sigue siendo el libro más traducido hasta su punto final aquí, en esta porción de 3 párrafos. Vamos a leerlo y luego comentarlo. Está increíble esto. Más el proyecto de la Biblia, de los traductores de la Biblia Wycliffe. Es un grupo de traductores con la visión 2025. ¿Qué piensan? Miren, yo siempre he pensado en el desafío misionero, ya entrados en este tema, de cómo el misionero salta la barrera cultural y lingüística para ir a alcanzar un determinado grupo de almas a un país o alguna tribu de cultura y de idioma diferente, distinta. Y el misionero entra en el proceso de adaptación con aquella cultura y en el proceso de aprendizaje de su dialecto. Porque si hacemos una diferencia entre dialecto e idioma, el dialecto es aquella lengua que se habla, pero que no cuenta con una gramática. Ese es un dialecto. Es un idioma o es una lengua que se habla, pero que no cuenta con gramática. El misionero aprende el dialecto y una vez que lo aprende,
empieza a hacer la gramática de la lengua aquella. Y una vez que el misionero logra poner gramática al dialecto que aprendió, entonces evoluciona aquella lengua de dialecto a idioma. Por eso, ¿cómo se dice? Gramática es el arte de leer y escribir correctamente un idioma cualquiera. Porque ya se supone que es una lengua que ya cuenta con gramática. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuánto tiempo tarda el misionero en la adaptación cultural con aquella gente inalcanzada, que todavía no ha alcanzado su adaptación? El aprendizaje del dialecto y luego el hacerle gramática al dialecto para hacerlo idioma y poder transcribirlo en las páginas, escribirlo a pluma y que ese grupo ahora ya alcanzado tenga las escrituras en su propio idioma. ¿Pueden ustedes dimensionar ese desafío? Pueden darse cuenta de ese desafío, de todo ese proceso, por ejemplo, que han vivido esos grandes misioneros que fueron a los grupos tribales, no a grupos que ya tenían un idioma establecido con gramática como los chinos, en el caso ay, se me olvida el nombre de este gran misionero chino a los chinos, misionero inglés enviado a los chinos. Hudson Taylor. Hudson Taylor, gracias. Sí, no, misioneros que desde cero con el idioma, aprender el lenguaje, hacerle gramática y luego traducir las escrituras a su idioma y entregárselas a ese grupo. ¿Dimensionan ustedes el trabajar que es eso? Y el trabajo y también el peligro, pastor. Yo conocí a un misionero que le tocó ir a África y él dijo que cuando llegó a la casa donde lo recibieron, le presentaron a algunas personas y le dijeron, tú te vas a quedar aquí en la casa de ellos, y ellos todavía tienen la costumbre de comer gente. Y pues por un momento el misionero quería regresarse para su lugar, pero decidió continuar y pues ya me imagino yo, imagínense el llegar a acostarse y pensar, no sé si me van a venir a almorzar o algo va a suceder, pero con fe, él llevó esa tribu o ese lugar a los pies de Cristo. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Hay historias como esas maravillosas. Me reí porque dije que, y más si el misionero vio el ajo y los condimentos por ahí, pues más miedo, ¿no? Imagínense, yo creo que a pesar de la experiencia que tenemos, el trabajo y todo, tal vez yo no tomara la decisión de ir a un lugar así, no sé, solamente Dios sabe. Ok, mis hermanos, entonces si ya dimensionamos esto para dimensionar un poquito el trabajo del misionero, ahora ver a los traductores de la Biblia Wycliffe que anunciaron la visión del 2025, este proyecto está apuntando a ver la traducción de la Biblia que van a comenzar el 2025 en cada lenguaje que resta de las comunidades que necesitan la Biblia escrita. Estiman que son 2.251 lenguajes representando a 193 millones de personas que no tienen una traducción de la Biblia. Es decir, en el 2025 este grupo pretende traducir la Biblia en 2.251 lenguajes. ¿Cómo ven?
¿Qué les parece ese trabajo? ¿No es digno de que nos pongamos a orar por este grupo para que se logre, para que se alcance esa meta, para que almas y más almas, estamos hablando, dice, de 193 millones de personas tengan la palabra escrita, el mensaje de vida? Tenemos ahí la historia de la Biblia en inglés, dejando ya el tema del trabajo. Los primeros manuscritos escritos a mano en el lenguaje en inglés fueron producidos en el año de 1380 después de Cristo por John Wycliffe, un profesor de Oxford, erudito y teólogo. Wycliffe, también deletreado Wycliffe y Wycliffe, no sé cómo está esto. Era bien conocido a través de Europa por su oposición a la enseñanza de la iglesia organizada, la cual él creía que era contraria a la Biblia, con la ayuda de sus seguidores llamados los loldardos. Son los loldardos, y sus asistentes y su asistente Purdy y muchos otros fieles escribas. Wycliffe produjo docenas de copias de manuscritos en el idioma inglés de las escrituras. Estos fueron traducidos del latín vulgata, o sea, de la vulgata latina, la cual era la única fuente de texto disponible para Wycliffe. El Papa fue tan enfurecido por su enseñanza y su traducción de la Biblia al inglés que por 44 años después que Wycliffe había muerto, él ordenó que sus huesos fueran desenterrados, triturados y esparcidos sobre el río. El trabajo de Wycliffe. Aquí en México, aunque no viene, el primer hombre que se tiene registro en la historia de México fue Diego Thompson. Diego Thompson, que desembarcó en Veracruz con un cargamento de Biblias y atravesó el país entregando Biblias al pueblo. La Inquisición lo buscó, pero por obra bendita del Señor nunca le pudieron alcanzar ni echar mano, y fueron las primeras semillas de la palabra de Dios que cayeron en el país de México. Hay una historia maravillosa detrás de la Biblia, detrás del trabajo de la bendita palabra del Señor. Esto debería hacernos a nosotros amar más la Escritura, amar y respetar a los siervos que trabajan en sus traducciones, orar por ellos y hacer que esas semillas caigan, porque el tiempo apremia. Como yo llegué tarde, estaba batallando nuevamente con el link. Ya estamos a las 11:07, así que si necesita ir al baño, puede hacerlo. Si necesita hacer un café, puede hacerlo. Nos quedan unos minutitos aquí para agotar. ¿Estamos bien? ¿Nos quedamos? ¿O quieren levantarse? ¿Quieren seguir? Sí, síguele. Bien, Sígale. ¿Perdón? Sigo paro. Mejor sígale, como Bueno, quiera, ya estamos aquí con el café. Seguimos y agotamos. En el año de 1490, otro profesor de Oxford y el doctor personal de King Henry, el séptimo y el octavo, Tomás, aquí tengo problemas para leer en inglés, Tomás Linacre, decidió aprender griego después de leer el Evangelio en griego y compararlo con la Vulgata en latín. Él escribió en su diario
cualquiera de los dos, el original en griego, no es el evangelio o nosotros no somos cristianos. Si entendemos esto, lo que está diciendo este hombre es que no estamos viviendo lo que las escrituras dicen. O esto no es el evangelio o nosotros no somos cristianos. La Biblia en latín se ha hecho tan corrupto que no preserva más el mensaje del evangelio. A pesar de eso, la iglesia todavía amenaza matar a cualquiera que lea la escritura en cualquier otro lenguaje que no sea el latín, a pesar que el latín no fue un lenguaje original de las escrituras. Y ahí, en todo lo demás, tenemos pues los trabajos desde Wycliffe hasta William Tyndale, que trabajaron en la traducción de las escrituras. Ahí viene entre todos, pues tenemos a personajes como Casiodoro, Cipriano de Valera, entre los traductores católicos a Torres Amat, Nácar, Colunga y todos ellos. Lo que quiero decir de esto, hermanos, es que todos ellos tradujeron las escrituras del hebreo y griego, pero de manuscritos conocidos como el Textus Receptus. Es importante que se grabe esta palabrita, el Textus Receptus. Palabra latina que quiere decir el texto con el que se contaba. El texto que tenemos, Textus Receptus. Y en el Textus Receptus estaban manuscritos conocidos, y entre ellos pues la Septuaginta, la Vulgata Latina y otros textos más. Posteriormente, ahora en nuestros días y décadas más atrás, empezaron a surgir nuevas versiones, empezaron a llegar nuevas versiones, entre ellas la versión Dios habla hoy, la nueva versión internacional, entre otras. Pero estas versiones no son traducidas del Textus Receptus, del que tradujeron a Reina, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Ellos tradujeron del Textus Receptus. Ellos tradujeron de otro grupo de manuscritos más recientemente descubiertos y más antiguos, conocidos como el Textus Criticus. Este Textus Criticus, entre ellos están los rollos del Mar Muerto, de la cueva de Qumran, que se descubrieron y que eran mucho más antiguos que el Textus Criticus. Yo creo que si Martín Lutero, que si Cipriano de Valera y todos esos traductores ya mencionados y otros más hubieran contado con el Textus Criticus, ellos lo hubieran usado. Ellos hubieran echado mano de ese texto. Se escucha mucho y ha circulado por las redes críticas específicamente a la nueva versión internacional. Son críticas, quiero decirles yo, desde mi muy personal punto de vista y que
punto de vista lo he desarrollado, gracias a Dios, así bajo la sombra de buenos maestros, de excelentes maestros y de excelentes libros también. Críticas que no tienen fundamento, críticas de personas cuyo pensamiento es demasiado superficial y hablan a priori. Es decir, que hablan sin pensar lo que se les viene a la boca, como por ejemplo que la Nueva Versión Internacional es una Biblia que está promoviendo una persona que es gay y que compró los derechos de esta Biblia y que compró la publicadora, la casa publicadora de Vida, para empezar a meter sus mentiras en la iglesia del Señor y ha alterado la Biblia, la Nueva Versión Internacional. Eso no es verdad. Porque dicen que citan algunos textos, como por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, donde dice, porque 3 son los que dan testimonio, dice la Reina Valera, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos 3 son uno. Y en la y en la Nueva Versión Internacional no viene ese texto, no aparece. Como no aparece en otros textos, que ahorita por lo menos de uno voy a hacer mención. Lo que pasa es que en esos textos más antiguos no viene, no aparece. Y por eso es que no lo tradujeron tal cual estaba el textos críticos, es decir, el texto más antiguo que arroja más luz sobre los textos más recientes con los que se contaban, es decir, el textos críticos. No sé si los estoy haciendo bolas con esto. Espero que no. No aparecían ahí, no aparecen. Como Marcos también, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. No aparece, pero no aparece no porque lo hayan omitido, sino porque el textus críticus no lo contiene. No lo contiene. Esa es la razón, no porque ellos deliberadamente lo hayan querido quitar. Ahora, porque no aparece San Juan, Primera de Juan 5, 7, 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu, están pretendiendo quitar la doctrina de la Trinidad. No, porque la misma la nueva NBI, Nueva Versión Internacional, por ese texto que no aparece, hay un montón de textos en la Nueva Versión Internacional que vienen y confirman aún con mayor claridad la doctrina de la Trinidad. Y porque no aparece en Marcos 16 el pasaje de que pondrán manos sobre los enfermos y echarán fuera demonios, están echando por abajo la doctrina del Espíritu Santo en cuanto al movimiento pentecostal o carismático. No, porque por ese texto que no aparece, aparecen otros muchísimos más en la misma Nueva Versión Internacional que vienen y confirman, ¿no?, el movimiento
el movimiento carismático, el movimiento pentecostal o como usted le quiera denominar, esté con toda claridad y gran fuerza. Ese es todo el asunto, la diferencia que hay. Lo que pasa es que la Reina Valera fue traducida del Textus Receptus, del texto con el que se contaba, las versiones modernas del Textus Criticus, de textos encontrados más recientemente y los cuales son muchos más antiguos y más cercanos a los originales. Una última cosa más, y con ello yo espero, más que crearles una tendencia o una polaridad hacia expresiones teológicas, no es la intención, sino que ustedes desarrollen criterio. Pero vamos a pensar por un momento en la doctrina calvinista. Un punto nada más, en el que la elección, que todos los que somos salvos es porque fuimos elegidos, y los que no son salvos porque no son elegidos. Por lo tanto, la salvación no se puede perder. Eso enseña así a grosso modo, a brochazo muy grueso, la teología calvinista en un solo punto. Pero la teología arminiana enseña que la salvación sí se puede perder. Que usted, si se descuida, se pierde. Bien. Entonces, yo me confieso arminiano. Yo soy arminiano. Yo creo que usted, pues váyase a un bar y pégase una pisteada a ver cómo le va a ir y que ahí lo vaya a sorprender la muerte y algo, a ver si es cierto que nos vamos a ver en el cielo, ¿no? Obvio, bueno, no vamos a entrar en profundidades de esto porque no estamos en una clase de teología, pero el punto a donde los quiero llevar es que nuestra amada Biblia Reina Valera es calvinista, no es arminiana. Nuestra querida y muy amada, y no pretendo con ello que agarren la Reina Valera y le hagas un lado, no es la intención, pero es calvinista. Mientras que la nueva traducción, mientras que la nueva versión internacional es arminiana. ¿Cómo son las cosas? Simple y sencillamente dice el texto, y todos los días el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Piense por un poquito lo que está oyendo. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué es eso? Es predestinación. Es predestinación, es calvinismo. Mientras que la nueva versión internacional dice, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Está diferente. ¿Por qué? Porque en el momento de la traducción al español, el hombre siempre se inclina por su teología personal, y todo ello. Ahora, hermanos, mis hermanos, ¿cuál es la versión mejor? La mejor versión. Todas. La respuesta es todas. Es bueno que usted tenga con usted la Biblia de las Américas. Yo la uso mucho. Es bueno que tenga la Reina Valera. Es bueno que tenga la NBI, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy. Que las tenga ahí con ustedes en su acervo, porque en el momento de estudio, para cuando usted vaya a predicar la palabra, a dar una plática en un grupo, etcétera, y usted esté trabajando en el texto del que
Dios le puso a compartir, pues tenga diferentes versiones para profundizar y tener una mejor comprensión del texto. Todas las versiones son buenas, ninguna es de desechar, porque en ella trabajaron hombres que dedicaron toda su vida a aprender hebreo, a aprender griego, a aprender asuntos de antropología, tantas cosas que tienen que ver para cada vez hacer mejores traducciones de la Biblia. Dios me los bendiga. Los dejo con el pase de lista. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Hay alguna especificación o restricción para que cualquier persona que quiera apoyar a alguien a traducir la Biblia lo haga? O sea, ¿se tiene que ir a alguna asociación o simplemente se puede empezar a pagar a alguien para que empiece a traducir en algún lenguaje al que todavía no haya ningún proyecto realizando? Tú me preguntaste eso, ya sí se me olvidó decirle a mi papá, perdóname. Qué bárbaro, Levi, qué bárbaro, Levi. Yo ya tengo aquí el dinero para eso. ¿De qué me estoy perdiendo? Te platiqué de tu amigo que estaba traduciendo la Biblia al mayo. Jessica estaba interesada en apoyar. Perdón, Jessica. Sí. Tantas almas que no están recibiendo la palabra, Levi. Y yo creo que cada quien, incluso tú, Jessica, eres libre de empezar a hacer una traducción de la Escritura. ¿No? Todo creyente es libre de comenzar a hacer una traducción de la Escritura, siempre y cuando cuentes con los conocimientos de los idiomas, ¿no? Del idioma al que vas a traducir, porque incluso al idioma al que vas a traducir, sea el español, hay que tener conocimiento del español, ¿no? Porque y un buen uso de las reglas ortográficas y todo para que sea un buen trabajo. Ahora bien, una vez que has hecho tu trabajo, pues es tu trabajo, pero ¿cómo puede cobrar trascendencia tu trabajo? ¿Cómo puede cobrar trascendencia? Cobra trascendencia cuando lo filtras a través de un grupo o de una sociedad de traductores que lo toman y la critican. Y ellos dicen, es un excelente trabajo. Es digno de ir a una casa, ¿cómo se dice? Publicadora. A una publicadora, ¿no? Editora. Es ahí donde va a cobrar trascendencia y no va a quedar en un trabajo nada más tuyo ahí en ¿cómo se dice? Cuando hace uno en borrador, sino que ya uno va con una sociedad, con un grupo que evalúa tu trabajo y dice, no, este trabajo es excelente, la persona que lo hizo tiene estos estudios, esto y esto, está respaldada por estos títulos y el trabajo por sí mismo aquí habla y todo. Eso sería, sí. En el caso de esas personas que trabajan en la traducción de la escritura al mayo, no, pues yo he conocido personalmente a hermanos pues que tienen un buen dominio y nivel de griego, porque ellos trabajan en la traducción del Nuevo Testamento, y también a los indígenas que tienen un excelente conocimiento de la gramática de su idioma. Son excelentes. Y pues obvio, la casa editorial que les acepte los tiene que evaluar a fuercitas, porque igual el ejemplo sería la Biblia de los Testigos de Jehová. Dicen que un grupo de traductores de la Biblia, un comité trabajó en ellos, pero quisieron quedar en el anonimato para que la gloria y la honra fuera para Jehová Dios. Así dice en la Biblia de ellos. Ellos prefirieron quedar en el anonimato, pero eso es mentira, eso no es cierto.
se oye muy piadoso, pero lo que en realidad pasa es que ningún erudito del hebreo y el griego le dan validez a ese trabajo, porque está terriblemente torcido. Pastor, Porque tiene que pasar ese filtro. yo tengo una pregunta, una duda, pues es la primera vez que escucho acerca de la tradición, de las traducciones y también de la nueva versión internacional. Siempre cuando yo predico en la iglesia, como algo así también como parte de mí, siempre me apego a la Reina Valera y siempre trato de que todos tengan esa versión en la iglesia. Pero a la hora de estudiar, yo sí puedo leer la nueva versión internacional porque algunas palabras las entiendo, pero nunca había escuchado esto. Y me viene a la mente, no se aplica aquí el verso de la Biblia de Apocalipsis 22:19, donde dice que hay de aquel que le quitare o le agregare alguna palabra de este libro, hablando de la Biblia. O sea, eso es lo que viene a mi mente nada más. No se aplica aquí porque pues sí es el hecho de que se mencione, que se quita un texto completo de la palabra del Señor, pues no sé por qué en mi mente se va a ese texto. Esa es mi duda nada más. Sí, lo que pasa, hermana pastora Vicky, es que los traductores no están quitando textos de la Biblia deliberadamente, sencillamente no los están traduciendo porque no aparecen en el manuscrito de donde ellos están trabajando. Y muchas de esas Biblias al pie de página dan la explicación, y que si quieren consultar ese texto, pues lo remiten a versiones que sí contienen ese texto. Entonces, no es algo deliberado, no, sino que pues es parte del trabajo de una traducción y que no lo hacen porque no viene ahí. Y lo interpretan como que por estar más cerca del original, ¿realmente nunca se escribió o lo dejan así abierto de no sabemos? La ciencia de la bibliología, precisamente, porque se ha hecho toda una ciencia en ellos y se han hecho estudios, porque se han encontrado manuscritos que no contienen ese texto, sino que las palabras del texto que aparecen ya en versiones ya hechas están ahí, pero al margen de la hoja, como que en un principio perteneció a alguien que estudió en ese manuscrito e hizo notas al margen. Y esas notas que se hicieron al margen, al paso del tiempo, se metieron dentro del texto. Posiblemente, siempre está esa palabra, posiblemente, por un descuido o lo que sea, pero igual, alguien dijo el respeto a lo que dice la Reina Valera en San Juan, otra vez tomando el ejemplo 5:7, primera Juan 5:7, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. No lo voy a tomar y lo voy a arrancar de ahí porque le tengo respeto a ese texto. Y el hecho de que no aparezca en un manuscrito antiguo no va a hacer que yo deje de creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pues ahí está, mis hermanos. Cuídense. Bendiciones y los dejo para el pase de lista.